Bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. El Señor nos trae palabra para que podamos tomarla y podamos ser enseñados. La palabra de Dios está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35. Y el Señor les hablaba a los judíos de los tiempos, les predicaba. Dice la palabra de Dios que muchos judíos creían, pero que algunos no se animaban a hablar por el hecho de que si no los principales de la sinagoga los expulsaban de ellas. Entonces no se animaban a hablar de que estaban creyendo en el Señor Jesús como el Cristo. Amén. Entonces el Señor les hablaba más claramente y ellos le decía que se tenía que ir, que tenía que ser levantado, decía Él. Entonces los judíos le decían que el Cristo permanecía para siempre. Y el Señor entonces le dice esta palabra. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 35 dice así: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Dice la palabra así: entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amén. El 36 dice, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, amén, de los judíos. Y luego en el 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. La palabra de Dios dice que Jesús es la luz. Jesús es la luz del mundo. Y la palabra de Dios dice también de que nosotros somos la luz del mundo. Y dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿por qué? Porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y tenemos su Espíritu. Por ende tenemos el Espíritu que tenía el Señor y tenemos luz. Entonces podemos ser luz en las tinieblas también, así de esa misma manera. Y el Señor dijo que mientras que esté la luz, que podamos caminar en la luz, que podamos creer en la luz, porque aquel que no anda en luz anda en tinieblas, y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No tiene guía, no sabe cuál es el camino. Y el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, uno dice, Cristo no lo ve, pero la guía que hoy nos ha dejado es la palabra de Dios. Amén. Uno dirá, bueno, pero ¿y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la Escritura. Pero nosotros debemos leer la palabra y ser fundamentados sobre las enseñanzas de Cristo para que podamos aprender y cuáles son los rudimentos de la palabra. Es necesario aprender de la palabra de Dios para traer luz a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Porque hay pensamientos que son de las tinieblas. Hay pensamientos, cuando digo pensamientos de las tinieblas, hablo de la manera de actuar o de criar a los hijos o de moverse en este mundo. Y esas cosas no son de luz, sino que son de tinieblas. Entonces uno tiene que procurar cambiar las cosas que están en tinieblas por las cosas de Dios. La enseñanza que tenemos nosotros, que es del mundo, tratar de cambiarla por la enseñanza de parte de Dios, para que traigamos luz a nuestro pensamiento, a nuestro andar, a nuestro caminar, a la familia, al matrimonio, a los hijos, y no andemos en oscuridad. Ahora, si yo quiero guiar mi familia, mi matrimonio y mis hijos fuera de Cristo, la palabra de Dios dice que la luz es Él.
que la luz es Cristo. Y si yo no tengo Cristo, no tengo la luz. Y la palabra de Dios dice, si no tengo Cristo, no tengo la vida. Entonces, si yo no guío mis pasos a través de las enseñanzas de Jesucristo, ando en tinieblas y por ende no sé a dónde voy. Camino, ando. Por supuesto, tal vez tratas de hacer las cosas bien, tratas de hacer lo mejor que puedes, pero tienes que tener ese apoyo, esa virtud que hay en la palabra de Dios para poder sacar adelante tu vida y no que tengas que andar aprendiendo prueba y error. No es así. Por eso es que el Señor nos llama a su conocimiento, al conocimiento de las cosas de Dios a través de la palabra. Si yo leo la palabra, tengo una guía donde yo me puedo regir, donde yo puedo andar. Entonces, el cristiano, ¿qué se tiene que preguntar? ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios de esta situación? ¿Qué dice la palabra de esta situación? Amén. Uno se tiene que preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, yo preguntándome qué dice la palabra de Dios y escudriñando la palabra, traigo luz, traigo verdad a mi corazón y no ando en tinieblas. Hoy la gente cree, y la gente cree en un montón de cosas, hermano. Cree en estampitas, cree en estatuas, cree en muchas cosas, creen en sí mismo, pero no pueden creer en Dios, y hay una ignorancia de lo celestial. Y esa ignorancia en lo celestial, o esa ignorancia de las cosas espirituales, el diablo las utiliza para poder mentirle. Entonces le muestra una salida, le muestra una guía, le muestra una luz. Pero esa luz es mentirosa, no es la verdadera luz. La verdadera luz es Cristo. Pero entonces la gente sigue. ¿Y sigue por qué? Y bueno, sigue para un milagro, prende una vela, una estampita, y sigue en su ignorancia, en la ignorancia de no conocer las cosas de Dios y no tener la luz. Entonces no sabe que eso no sirve en la vida. Tal vez uno dirá, bueno, pero yo he recibido cosas de parte de Dios por prenderle una estampita. Bueno, está bien. El Señor hace salir el sol, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Por qué no? Pero no es el camino, no hay salvación, no hay esperanza, no hay fortaleza. Y uno no puede llegar al final de sus días y sacar cuentas y ver de que las cosas salieron mal. ¿Por qué no empezamos ahora? Porque después ya no hay tiempo para volver atrás y decir, bueno, en esta parte la tengo que hacer así, en esta parte de la vida tengo que hacer lo otro. Hoy tienes la palabra de Dios que quiere traer luz. Y para que luego no pase el tiempo y tú pienses y digas, yo la verdad que con esto en mi vida tendría que haber hecho esto, con mi vida tendría que haber hecho lo otro, esto tendría que haber hecho. Amén. Porque traes luz, pero traes luz en el momento exacto. No que tú luego sacas cuentas y dices, no tendría que haber hecho esto. No, si hubiera sabido que esto iba a ser así, no lo hubiera hecho. Y el Señor te quiere traer luz a tiempo presente, para que puedas tomar buenas decisiones, para que puedas tomar lo que dice la palabra, que la palabra son consejos que el Señor nos da, tanto consejos de este mundo como consejos espirituales, consejos para el corazón, para la mente, la familia, el matrimonio, el trabajo, el esfuerzo. Son todos consejos que el Señor nos deja y yo debo ponerlo por práctica. Por eso la palabra de Dios dice que aquel que quiera saber si la doctrina es de Dios o no, debe practicarla, debe hacer lo que dice el libro. Si no, nunca sabrá. Y debemos entender estas cosas, hermano, y poner en práctica la lectura, la oración. Porque si no, yo siempre ando mezclando las ideas de Dios con mis ideas, mis posturas con las posturas de Dios. Y nunca me termino rigiendo por lo que dice la palabra de Dios. Y hay recetas, hermanos, hay recetas donde tú no le pones un solo ingrediente y no es lo que tú quieres preparar o lo que te dice la receta. Entonces, si algo tan sencillo, tal vez como un ingrediente, si tú haces un pan y le falta un solo ingrediente, el pan ya casi no es pan. Amén.
Imagínate hacer un pan y sacarle la levadura. Tú dices, bueno, yo he hecho pan sin levadura. Está bien, pero no es lo mismo. Pan sin sal, sí, yo también me he olvidado de ponerle sal al pan. Pero no es lo mismo. Tú, un ingrediente que le sacas al pan, algo tan sencillo, ya no es lo que tendría que ser. Tal vez parece, pero no lo es. Entonces, cuánto más algo delicado como una vida, como el corazón, como la familia, como el matrimonio, si se le saca un ingrediente. Por eso el Señor no es una cuestión de ego o una cuestión de las iglesias, de decir, vengan todas a las iglesias. No es eso. Es para que tú tomes el conocimiento de Dios y lo puedas practicar. Y si tú le practicas, te irá bien. Pero tienes que esforzarte y debes conocer de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la salvación, qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios te quiere enseñar, qué es lo que Dios te quiere evitar. Pero es necesario que yo conozca. Tú has recibido a Cristo en el corazón, has recibido esa luz, has recibido a Jesús, la tienes. Cree en esa luz, cree en el Señor, sigue sus estatutos, sigue su palabra. Trata de esforzarte. Nadie está diciendo de que un día para el otro te va a salir todo lo que el Señor te dice. Pero por algún lugar tenemos que empezar. Entonces el creyente debe dejar de vivir una fábula creyendo, porque al final estamos como aquel que deja alguna cosa frente a una estampita. Y nosotros tal vez creemos que porque venimos a este lugar las cosas se van a dar y nada más. No, nosotros somos los actores principales de la bendición que el Señor nos promete. Si yo no busco, no hallo. Amén. Si yo no golpeo, no se me abre. Si yo no pido, no se me da. Entonces la acción empieza por mí. Pedid y se os dará, dice el Señor. Tengo que pedir. Buscad y hallaréis. ¿Qué tengo que hacer? Buscar. Golpead y se os abrirá. ¿Qué tengo que hacer? Golpear. ¿Y quién lo tiene que hacer? Nosotros lo tenemos que hacer, hermano. Entonces no podemos caer en ese pensamiento de creer de que sí, solamente porque vengo a la iglesia las cosas van a pasar porque van a pasar y nada más. Sino que yo tengo que esforzarme e ir con el conocimiento de Dios para que las puertas se abran. Y entre mayor conocimiento tengo en las cosas de Dios, menos burlado y engañado puedo ser. Y entre más tenga conocimiento de las cosas de Dios, voy pasando a otro plano espiritual. ¿Y por qué voy pasando a otro plano espiritual? Porque voy aprendiendo. Y al ir aprendiendo, se van abriendo puertas, así como cuando tú vas a la escuela y vas a primer grado, luego pasas a segundo, a tercero, salvando distancias, así también es en Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos hacer prosperar nuestro corazón a través de la luz. Y la Escritura dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Me es una linterna por donde yo camino. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dice lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, habla de una luz, habla de las estrellas, la lumbrera menor que es la luna, es una luz de noche donde hay oscuridad. El mundo hoy está en tinieblas y la luz viene a través de Jesús. Entonces yo para caminar en las tinieblas necesito una luz, necesito una linterna para poder ver dónde ando, dónde camino. Y esa luz es Cristo, esa luz es su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Entonces yo debo tomar a Jesús y sus enseñanzas para poder caminar firme y no que camine en tropiezo. Porque en las tinieblas se mueve Satanás el diablo, no en la luz. Pero cuando yo traigo luz, ¿qué dice la palabra de Dios? Que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Entonces cuando yo traigo luz, y cuando traigo luz a través de Cristo, a través de su Espíritu y a través de su palabra, las tinieblas tienen que retroceder porque no pueden estar donde está la luz de Cristo. Las tinieblas tienen que retroceder porque no pueden perdurar donde hay luz.
Entonces debo entender yo estos rudimentos básicos de la fe y saber que si yo no aprendo, no traigo luz. Tengo desconocimiento. Tengo desconocimiento. Y debo tener un conocimiento de en lo que yo quiero andar, de lo que yo debo saber. Debo tener instrucción de lo que me he propuesto en el corazón. Tú te has propuesto seguir a Cristo Jesús, tienes que tener instrucción en lo que conlleva caminar en Cristo Jesús. Debes saber. Y debes saber quién es Jesús, quién es el Señor, de dónde proviene esa luz. Pero si yo no traigo conocimiento, no dejo que esa luz transforme mi corazón y mi vida, y yo voy a seguir en mis pensamientos. Aún peor, algunos sobre sus sentimientos. Entonces, continuamente la mente te va generando argumentos para desechar lo que es la palabra de Dios. Y hay gente que dice, bueno, tal vez no, a mí no me gusta o no me gustó esta parte que dicen esto, que dicen lo otro. Está bien, algunos tal vez van aprendiendo y se van dando cuenta porque no todo lo que se predica uno puede tomarlo. Pero la palabra de Dios lo entiende y dice el Señor, toma lo bueno, desecha lo malo. Pero la palabra de Dios es rica, es viva, eficaz, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo algo que es eficaz, ¿por qué no lo tomo? ¿Por qué no lo aprendo? ¿Por qué no busco? Hoy en el mundo vivimos preocupados por un montón de cosas, que por el trabajo, que la familia, que el matrimonio, que los chicos, que el dinero, que tenemos que avanzar económicamente, que tenemos que hacer esto. La Escritura dice que primeramente debemos buscar el reino de los cielos y su perfecta justicia y lo demás será añadido. Lo que yo debo buscar primero es Jesús y debo esforzarme. Y debo demostrarle al Señor que yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me diga. Y estoy dispuesto a tomar lo que Él me quiera dar. Pero no es una cuestión de la imaginación, sino que es una cuestión de esfuerzo. Si hoy el Señor te da tareas, si hoy el Señor te habla, o el Señor te da un mensaje como el de hoy, procura avanzar en este mensaje, procura avanzar en esta enseñanza, tómala y piensa, medita en ella, háblale a Dios, ora y pídele, porque tú no puedes escuchar la palabra de Dios y luego irte y olvidarte de lo que el Señor te ha enseñado. Yo cuando hacemos estudios bíblicos le pregunto y le hago preguntas a los hermanos de la palabra que se predicó y no me pueden responder. Porque no meditan en ello, porque no piensan. Entonces, al no meditar, al no pensar, al no tratar de sacar agua de la roca, no me queda. No me queda la enseñanza. En cambio, si yo persisto en querer tomar la enseñanza que está en esa palabra, el Señor te la dará. Pero es algo que tú te tienes que proponer en el corazón. De decir y sacarle algo más a lo que el Señor te ha dado. Y no que solamente te quedes con lo que has escuchado. Si la palabra es viva y tienes que traer luz, pero no quieres traer luz. Entonces, por eso es que lo que pasa muchas veces en la iglesia, se desvía el pastor, se desvía la cabeza y todo se desvían de una sola vez. Porque no hay una luz propia. El pastor te apaga la luz y te quedas a oscuras. Y esa no es la idea. La idea es que todos tengamos luz. Amén. Y que podamos abrir la Escritura y que la podamos entender. Por supuesto que hay una guía que el Señor les pone, pero yo debo tener esa comunión con Dios y que Dios me enseñe.
Y que yo pueda leer la Escritura y que Dios me hable, que Dios me enseñe, que me dé un conocimiento más allá de lo que está escrito y las letras que están aquí plasmadas. El espíritu de la palabra. Pero para eso tiene que haber un pequeño esfuerzo y tiene que haber un anhelo en el corazón de querer las enseñanzas de Cristo y caminar conforme a lo que el Señor me dice. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará, dice la Escritura. Debemos soltar lo que hoy tenemos, tal vez el conocimiento que hoy tienes, los argumentos que tú tienes en tu mente. Yo hablaba con unos varones hoy y le decía, está bien, yo te entiendo, hasta aquí te ayudó tu argumento, hasta aquí te ayudó todos esos pensamientos que fueron doctrina para ti. Hasta aquí te ayudaron. Pero ahora date cuenta que necesitas más, necesitas otro conocimiento, porque el conocimiento que tienes hoy no te sirve para el tiempo que estás viviendo. Porque antes te servía cuando estabas solo y tú decías, yo trabajo, yo tengo esto, yo tengo lo otro, pero ahora tienes problemas con tu familia y ahora tienes problemas con tu hijo y tienes problemas con tu esposa. Y el conocimiento que tenías antes y que te forjó como persona y que te ayudó a salir adelante, ahora eso no te sirve, porque le quieres presentar la misma doctrina enfrente a tu esposa, a tus hijos, y no la van a tomar. A través de eso fuiste forjado tú. Pero ahora necesitas otra manera de aprender y otra manera de enseñar y otra manera de amalgamar la familia y que las cosas sean diferentes. Un tiempo te sirvió. Hoy ya no sirve más. Los tiempos van cambiando. Y aún el Señor nos pide y dice, debemos renovarnos en el espíritu de la mente. Debemos renovarnos adentro de nuestra cabeza. Y cuando habla de la mente, habla de los pensamientos. ¿Y por qué debemos renovarnos? Sí, porque las cosas son diferentes. A veces hay personas que creen que el esposo piensa igual que la esposa y la esposa igual que el esposo y son dos personas diferentes, que toman y que ven las cosas totalmente diferentes y que ni siquiera consideran lo mismo. Pero los dos están convencidos que el otro está sintiendo de la misma manera que siente él y no es así. Entonces ahí es donde viene el conflicto. ¿Por qué? Y porque la otra persona no acepta como yo estoy pensando, porque yo creí que vos pensabas como yo pensaba. Y es un tropiezo. Y no es así. Entonces yo necesito generar otro pensamiento y por ende otro entendimiento, otra paciencia y saber que es otro el tiempo. Y necesito echar luz allí donde hay cosas que no entiendo, donde hay cosas que no me salen. Y eso es a través de la palabra. Yo le digo, tú tienes que aprender. Tienes que aprender. Yo no te digo de que yo hago las cosas perfecto, le digo. Pero Dios me va enseñando. Y me va enseñando una cosa y me va enseñando otra y trato de aprender. Algunas las aprendo rápido, otras me cuesta aprenderlas. Pero voy tratando de modificar mi manera de pensar, mi manera de sentir. Uno dice, bueno, pero cuando uno crece, no piensa igual. Claro, no piensa igual, pero la mayoría de las personas, lamentablemente, cada vez piensan peor. O yo le digo, lo que te queda a ti, ¿qué es? Cerrar tu corazón, poner un corazón de piedra. Entonces él me decía y me asentaba como que él había pensado en endurecer su corazón, pero él me dice, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que pierdes sensibilidad en muchos sentimientos, con tu familia, con tu hijo. Claro que sí. Y él me dice, no se puede eso tampoco. Pero ¿y cómo hacemos? Un nuevo pensamiento, una nueva conciencia, una nueva manera de llevar adelante las cosas en tu familia, en tu matrimonio. Y es a través de la luz, es a través de la palabra. Es a través del conocimiento y el entendimiento. Pero si tú quieres caminar en Cristo y no sabes de lo que se trata, ¿cómo caminarás? ¿Cómo andarás si no sabes de lo que se trata?
Entonces creo, amén. Pero hay cosas que a veces tenemos que verla, o vivirla, o practicarla. Mira, salvando distancia, una vez fui a unas audiciones que hacían, presentaba gente, alumnos en la escuela de música, presentaban, los profes tenían sus obras musicales y los alumnos las ejecutaban. Y claro, era música clásica. Entonces, uno dice, bueno, pastor, sí, sabemos lo que es la música clásica. Alguno puede decir, bueno, sí me gusta. Otro puede decir, yo no la puedo escuchar. Pero ¿sabe lo que es escuchar esa música en vivo? Yo nunca creí que me iba a impactar así. Entonces yo pensaba y decía, ¿cómo yo antes no me acerqué a este lugar a escuchar esta música? Y podía ver a aquella persona que dirigía la pequeña orquesta y que era el mismo que había compuesto ese tema. Y venía otro profesor que había compuesto otra pieza y que otros alumnos ejecutaban, y era hermoso. Yo decía, siempre tengo que venir, no voy a dejar de venir. No fui nunca más. Pero a veces una cosa es creer que uno tiene una idea de algo y ver las cosas en realidad. Y ver las cosas como son. Poder acercarse, poder probar. Si tú pruebas la palabra de Dios, verás que las cosas cambian y tendrás seguridad. ¿Seguridad en qué sentido? Para responder, para tomar decisiones. Porque tú te guías conforme a lo que dice la palabra. Entonces puedes tomar decisiones y decir, sí, porque la palabra dice esto, la palabra dice lo otro. Entonces tú no divagas en tu corazón, en tu mente, en los sentimientos y en los pensamientos. Tú vas a lo que dice la palabra y ahí tu vida empieza a ser bendecida. Porque la palabra de Dios dice que el que ama al Señor debe guardar los mandamientos de Él. Amén. Debe guardar su palabra. Que ese es el amor que nosotros... ese es el amor que nosotros les demostramos al Señor, que tratamos de caminar en su palabra. Ahora tal vez tú puedes decir, bueno, pero cometemos errores, está bien. Hay una gracia que el Señor derramó para que sigamos aprendiendo. Para que sigas aprendiendo, para que sigas avanzando. Entonces no se puede andar fuera de la palabra o desconociendo las promesas y caminando en Cristo, porque no se puede. No se puede. Si tú vas a trabajar en un lugar, tú tienes que saber de qué se trata el trabajo. Amén. Y tienes que saber y aprender cómo se hace el trabajo. Mínimamente es eso. Y aún aquellos que tienen trabajos mucho más complejos han tenido que estudiar en la universidad para ir a trabajar. Aquel que quiere trabajar de médico, de abogado, de arquitecto, tiene que ir a la universidad para poder trabajar de ello. O sea, tiene que tomar un conocimiento mayor para poder ir a hacer el trabajo que quiere hacer. Y mínimamente necesitamos tener un conocimiento de lo que queremos hacer. Entonces el Señor nos da un conocimiento de la vida, de la familia, del matrimonio. Entonces tú no tendrías que tener excusa y cortar en seco el pensamiento, decir, si yo sigo a Cristo, voy a la iglesia y tengo una familia y me tengo que enterar qué dice el libro de la familia. Y si eres una esposa, te tienes que enterar qué dice el libro de ser esposa. Si eres un esposo, te tienes que enterar de qué dice el libro de ser esposo, de ser hijo, de ser padre, madre, mínimamente. Si Cristo es la luz, debo saber. Entonces, si yo tengo un trabajo y trato de interiorizarme de qué se trata el trabajo, si tú vienes a la iglesia, te tienes que interiorizar y te tienes que empapar de lo que se trata, venir aquí y tomar el conocimiento. Porque las cosas de Dios, tú hablas con la gente y a veces la gente cree que las cosas de Dios son mega místicas y que esto tiene una cosa y esto tiene lo otro, y hay gente que vive esperando, por ejemplo, no sé,
acciones proféticas para que pase, y está bien, algunas las creen, otros no, y hacen actos proféticos, pero el Señor no te llama solamente para eso, sino para que tengas el conocimiento y que sepas de Él. Por supuesto que Dios te quiere sanar y tiene el poder para sanarte, amén. Por supuesto que te quiere libertar, por supuesto que quiere hacer la obra y quiere hacer el milagro en tu vida, y lo hará en el nombre de Jesús. Porque la mano de Dios y el poder no se ha cortado. Pero no se puede tomar el Evangelio solamente como algo místico y nada más. Sino que yo le tengo que abrir mi corazón a Jesús y tener también pleno conocimiento de lo que estoy haciendo cuando le abro mi corazón a Dios, cuando recibo a Cristo, cuáles son sus enseñanzas. Eso es lo que me termina llevando a la victoria. Uno dirá, bueno, pero el esfuerzo lo hizo Jesús, Jesús hizo el sacrificio, pero dice la palabra de Dios que Él nos dejó el ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo del esfuerzo y el sacrificio? Y que ese esfuerzo en el caminar y en el andar, porque el Señor fue concebido a través del Espíritu en María, y el Señor nació y tuvo que crecer hasta los 30 años. ¿Para qué? Para empezar su ministerio. Pero tuvo que aprender y tuvo que crecer y esperar 30 años. Luego 3 años en el cual Él llevó adelante su ministerio a pleno para morir en la cruz. ¿Dónde está lo místico? Pero luego, cuando Él murió en la cruz, murió para el perdón y para pagar los pecados de todo el mundo. Y todo aquel que en Él cree hoy es salvo. ¿Pero qué hizo el Señor? Un ministerio físico, de esfuerzo y sacrificio, de sangre. ¿No es que el Señor andaba con alitas volando y decía nomás, hermano, y caminaba kilómetros para ir a predicar el Evangelio, y se la pasaba días completos con los discípulos para enseñarles la palabra de Dios? Pero que todo aquel esfuerzo aquí en la tierra, ¿qué desencadenó? Desencadenó un ministerio espiritual tremendo y poderoso, y que aún dice que el velo se rasgó y hoy tenemos entrada al lugar santísimo a través de Cristo, y tenemos abogado para con el Padre. Y la fe en Jesús hace propicia nuestra relación con Dios Padre, dice la palabra de Dios. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y su Espíritu nos guía a toda verdad y lleva adelante hoy este reino de los cielos que se ha acercado. Pero el Señor tuvo que nacer, crecer, aprender, predicar, enseñar y luego morir en la cruz. Y todo ese esfuerzo y todo ese ministerio terrenal terminó dando a luz la salvación a los gentiles y la salvación al mundo entero. Entonces tiene que haber un esfuerzo de este ministerio terrenal que tenemos nosotros aquí, y no pensar que todo es místico, que todo es espiritual y que veo y, hermano, debo aprender. Las demás cosas vienen añadidas. Debo aprender de Jesús. Después verás cosas inmensas. Dios te dará profecía, verás visiones, soñarás sueños, impondrás manos y la gente se sanará, será libertada. No estoy diciendo que no a todas aquellas cosas y a las manifestaciones hermosas del poder de Dios, pero tengo que tener un conocimiento. Y debo buscar aquella luz. Ahora, tú dirás, bueno, pastor, pero me tengo que aprender la Biblia. Guarda. La palabra de Dios dice que la letra mata. ¿Amén? Sí, bueno, pastor, ¿en qué quedamos? Pero el Espíritu vivifica. Entonces yo no puedo aprender académicamente el libro, sino que tengo que aprenderlo en el Espíritu, en oración, buscando las respuestas de Dios, porque la letra sola mata.
¿Cuánta gente anda dando vuelta por ahí con títulos de teología y un montón de cosas y ni siquiera se congrega, ni siquiera está sujeto en una congregación? Pero ha aprendido mucho de la Biblia. Pero la letra le terminó matando. Sino el Espíritu. Y el Espíritu es el que vivifica. Entonces todo esto debe ser un combo y debo tener el conocimiento. Tú tal vez decías, bueno, pero yo creía que era leer la Biblia y nada más. La letra mata. El Espíritu vivifica. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, y leo en espíritu, porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Que lo carnal ha de discernirse carnalmente, amén. Y lo espiritual ha de discernirse espiritualmente. Entonces la Escritura es espíritu y yo lo debo discernir espiritualmente. Entonces yo teniendo ese conocimiento, sé que ahora que si leo las cosas son diferentes. Pero antes de leer, pídele a Dios que te enseñe, que te abra las Escrituras, que te explique. Piensa, medita en lo que ves, en lo que lees. Busca de Dios. Dile al Señor, respóndeme. Pídele una respuesta a Dios. Pero no una respuesta un día, 2 días, 3. No oro más ni le pido porque no me respondió. No es así. Si tú verdaderamente anhelas, el Señor también va a probar tu anhelo y va a probar tu fe, va a probar tu constancia. Si el Señor nos invita a que la esperanza sea nuestra profesión, ¿qué crees? ¿Que no te va a hacer esperar? Algunos más, otros menos. Pero yo debo encontrarme con Jesús y Jesús tiene que ser una verdad para mí. No algo como lejano, algo como que está en el cielo allá arriba y está lejos. Y el Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Acerquémonos confiado al trono de la gracia. Acerquémonos confiado a Jesús. El Señor te dice, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Entonces acércate. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a dirigir. Yo te voy a guiar. Yo voy a traer luz a tu mente, a tu corazón. Te enseñaré a salir de las dificultades y de los problemas. Y verás cómo Dios te enseña una cosa, te enseña otra, te enseña otra. Y luego la gente viene y te pregunta y tú lo respondes. Y luego te quedas pensando la respuesta que le das. Te das cuenta que el Espíritu ha respondido por ti. Y tú dices, ni yo sabía que tenía tantos versículos en mi mente y en mi corazón. Ni yo sé cómo me acordé tantas cosas de la Biblia. El Espíritu. Entonces aprovecha. Tú has creído en la luz. Camina en la luz. Y haz que esa luz cada día alumbre más en ti. Y no permitas que las tinieblas avancen en tu mente, en tu corazón. Mantente en la luz. Tú dices, bueno, pero a veces me equivoco. Pídele perdón a Dios por tus pecados y por tus faltas y vendrá santidad a tu vida y seguirás en la luz. No te dejes mentir por el diablo. Si el Señor te ha escogido, pero el Señor te ha escogido y te ha traído, nadie puede apartarte de Dios. Nadie puede apartarte de Dios. Pero tienes que aprender. Tienes que preocuparte, aprender del Señor. Y verás cómo el Señor te levanta. Recuerda que lo carnal ha de discernirse carnalmente, pero lo espiritual, espiritualmente. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios si estás creyendo. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y si alguien ha escuchado la palabra por primera vez y tal vez quiere, anhela, le gustaría aprender de Dios. Puedes, hermano, aceptar a Cristo en tu corazón. Puedes aceptar la luz y ponerla en tu corazón para que las cosas empiecen a cambiar y empiecen a andar diferente. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, debes hacer una oración para poder aceptar a Cristo. Y esa oración la vamos a hacer ahora, aquí en este lugar.
Y si quieres aceptar a Cristo, a esa luz, puedes repetir conmigo esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día en este día he escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te acepto yo te acepto como mi Señor como mi Señor y Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Señor Jesús, Señor Jesús, ven con tu luz ven con tu luz a mi mente, a mi mente, a mi corazón a mi corazón y trae libertad. y trae libertad. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te doy gracias yo te doy gracias por esta libertad, por esta libertad, por esta bendición por esta bendición y por hacerme y por hacerme un hijo tuyo. un hijo tuyo. Yo te alabo, Yo te alabo, te bendigo bendigo y te exalto y te exalto en el nombre del en el Padre, nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén Amén y amén. y Bendecile amén. con un fuerte aplauso a Dios bendito.